Estamos aqui direto do 23º Congresso Brasileiro de Ufologia, entrevistando os representantes dos países vizinhos que comporam a mesa o painel onde nós tivemos a oportunidade de conhecer a situação em cada um desses países. Nós começamos entrevistando agora a nossa amiga, colega ufóloga, Andrea Simondini. Andrea, em que nível está a abertura ufológica por parte das autoridades militares argentinas? La apertura ufológica por parte de nuestras autoridades militares está en un momento muy interesante. Si bien uno siempre intenta de que todo sea más rápido y fluya más rápido, no solo hoy tenemos la Comisión de la Fuerza Aérea en pleno funcionamiento, sino que ya hay otras fuerzas, incluso de seguridad, ya no solo de Fuerzas Armadas, sino fuerzas de seguridad como la Gendarmería Nacional, que están muy comprometidas en el tratamiento del tema OVNI en sí, y también en la búsqueda de expedientes de casos muy antiguos o casos del pasado. Y de hecho la Gendarmería Nacional creo que ha dado un paso de avanzada en recuperar esa rica historia. De hecho también dentro de unos días se publica un material que es parte de la historia de la aviación de Gendarmería Nacional, donde por primera vez van a incluir el fenómeno OVNI en casos que vivieron pilotos de la fuerza. Para nosotros fue toda una novedad incluso, porque no esperábamos esa reacción y esperamos además que con esta actitud contagie, entusiasme a las otras fuerzas armadas, que son las que tienen los archivos y la historia más rica respecto al fenómeno. La Fuerza Aérea Argentina, por otro lado, desde la Comisión de Fenómenos Aeroespaciales, que se creó en el 2011, producto, vale la pena mencionar, de la fuerte campaña que lleva adelante Sephora por el pedido de desclasificación de expedientes OVNIs y también de institucionalización del tema, del tratamiento del tema del fenómeno OVNI. Hoy está en su tercera conducción a cargo del Comodoro Rubén Lianza, Comodoro retirado, y si bien está prestando atención a análisis de imágenes, en realidad todos ahora apostamos que tenga una etapa superadora y que salga a hacer investigaciones de campo. No sé si lo hará con la conducción del Comodoro Lianza, pero esperamos que en el futuro se involucre más en investigaciones vinculadas a la búsqueda de evidencia. Muito bem. Qual é a relação dos representantes da Força Aérea Argentina com ufólogos civis para tratar da pesquisa conjunta sobre OVNIs? La relación hoy en día con la Fuerza Aérea, desde el punto de vista de la Comisión de Fenómenos Aeroespaciales, es nula. O sea, ellos mantienen contacto con algunos pocos civiles, han formado, incluso han sacado a todos los asesores civiles, directamente los sacaron como miembros de la comisión, han incorporado un concepto de asesores externos, que son mayoritariamente científicos del campo aeroespacial, la física, etc. Y extrañamente han incorporado asesores extranjeros que algunos no tienen ninguna incluso capacidad técnica respecto al estudio de fenómenos aeroespaciales. Eso con respecto a la comisión, pero la relación con autoridades científicas y militares de la Fuerza Aérea es muy nutrida fuera del ámbito de la Comisión de Fenómenos Aeroespaciales. Nosotros tenemos mucho vínculo con gente de distintos sectores, de desarrollo e investigación, de la Fuerza Aérea, de meteorología, con los controles, incluso que no pertenece a la Fuerza Aérea, porque antes todo lo que estamos viendo, por ejemplo, acá en este congreso, lo que es el control de tráfico aéreo no depende de la Fuerza Aérea hoy en día, sino de un organismo civil que es el ANAC. Tenemos mucho vínculo hoy con ANAC, por suerte, porque nos permite constatar fenómenos aéreos a través de lectura de radar. Estamos muy contentos con esos vínculos desarrollados. Esperamos que el día de mañana se puedan institucionalizar para que le den un hecho efectivo a las investigaciones. Saindo pouco, André, agora da questão mais ligada ao nosso querido país vizinho, Argentina, vamos voltar pouquinho para o Brasil. Vamos enfocar pouquinho o Brasil.
em todas as questões que nós temos aqui, que são casos muito importantes, em nível internacional, inclusive, pode-se dizer assim. E eu gostaria de saber qual é a tua impressão sobre a resistência das autoridades militares brasileiras para com a abertura de arquivos em relação principalmente ao caso Varginha y a Operación Prato. Yo estoy sumamente impresionada con la casuística de Brasil. De hecho, más allá de que a veces vengo a Brasil como expositora, muchas veces también vengo como oyente, justamente buscando la calidad de los casos de Brasil. De hecho, la comisión de Sephora en Argentina replica la campaña que llevó adelante la Comisión Brasilera de Ufólogos. Por lo tanto, todo lo que pasa en Brasil tiene mucha influencia en Argentina. Dicho esto, aclarado esto, y los dos casos más importantes a mi criterio, no solo de Brasil, de Sudamérica, sino del mundo, como Operación Prato y el caso Varginha, estamos todos con mucha expectativa del caso Varginha, que están ustedes relanzando la segunda etapa de acceso a la información ya, a la cual adherimos y efectivamente para que se conozca más información. Es muy interesante porque sucede que en los países donde se dan las desclasificaciones, los casos más contundentes con mayores elementos son los que nunca se desclasifican. Pasó en Inglaterra, en mi país recién se desclasificó un solo expediente, así que todavía falta mucho. Pero en la mayoría de los países, Canadá, Dinamarca, donde se han ido dando a conocer documentos, los casos preponderantes de alto impacto con lo que pareciera tener elementos evidenciales contundentes, esos justos no se desclasifican. Por lo tanto, entendemos que las autoridades por algo no lo hacen. A mí me cuesta muy poco creer que con lo impactante, lo importante de esos casos, las autoridades brasileras no tengan conocimiento de la existencia, en teoría, de dónde están esos expedientes o las actuaciones y los resultados de esas actuaciones, porque realmente tomaron un estado público muy contundente con un desarrollo de logística militar impresionante, y entiendo que no lo dan a conocer porque seguramente sería muy difícil explicar los resultados y las actuaciones de esos hechos. Ojalá suceda, porque entiendo que va a ser no solo un gran impacto en relación al tratamiento de la temática dentro de un concepto anómalo, sino también va a ser un gran impacto que vamos a tomar muchos países vecinos que estamos atentos a eso. Muito bem. Falaste no Sephora, né? Que é a Comissão de Estudos e Fenômenos de OVNIs da República da Argentina. Muito bem. Te pergunto o seguinte: que pesquisas são realizadas sobre OVNIs pelo Sephora? La Comisión Sephora, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, se crea a los efectos de solicitarle a las autoridades argentinas los archivos vinculados a fenómenos anómalos, aéreos anómalos, todo lo que tenga las distintas connotaciones de anomalías aéreas. Sephora en realidad no investiga casos, sino que está diseñada para armar una campaña de concientización, de búsqueda del acceso a la información sobre estos temas, sí. Y se nutre incluso no por grupos de investigación, sino por personas nominales, por varios motivos. Primero porque para evitar las situaciones de competencias entre los miembros, el objetivo central y único es el pedido y solicitud de la desclasificación de archivos OVNIs. Cada uno de los miembros de Sephora tiene sus organizaciones en particular o son miembros individuales que investigan, y nos ha ido muy bien porque Sephora se creó en el 2009. Al día de hoy está nutrida, cada vez tenemos mayores personas que quieren ingresar a la campaña, y hemos logrado hechos contundentes desde la formación de la Comisión de la Fuerza Aérea hasta conseguir este involucramiento de la Gendarmería Nacional, que en definitiva nos dio el único expediente oficialmente desclasificado, que es un caso del 2 de noviembre de 1972, que estuvo Héctor Flores y que de hecho fue presentado por única vez en el Fórum Mundial del 2016, con el testigo principal del caso, que fue para nosotros un hecho importante y además muy emotivo,
Así que bueno, en realidad Sephora no investiga casos, lo que hace es articular, diseñar estrategias para lograr el acceso a la información de los expedientes del fenómeno OVNI. Não entender por que ainda se mantém a política de sigilo no meio militar, entre las Fuerzas Armadas. Sí, las Fuerzas Armadas argentinas tienen una particularidad especial. Los mejores casos del fenómeno OVNI se han dado entre las décadas del 70, principios, mediados de los 80, fines de los 60. La década del 60, como presenté en la conferencia, fue una década muy rica, que casualmente se crearon comisiones. La Armada, de hecho, creó una comisión que duró mucho tiempo, pero después tuvimos una década que fue fatal, que tuvo que ver con las Fuerzas Armadas también, fue la época de los gobiernos de facto, donde lamentablemente, por distintas circunstancias, que hoy no vienen al caso, se han perdido muchas de las documentaciones. El edificio de la Fuerza Aérea, donde tenía su archivo más importante, a mediados, casi fines de los 70, se derrumbó todo un ala donde se perdieron registros riquísimos. Todo hace presuponer que eran por cuestiones vinculadas a la dictadura. En ese archivo había expedientes OVNIs, que era todo un trabajo de casi una década del capitán Augusto Lima, que es uno de los archivos que nosotros más buscamos, y lamentablemente esa circunstancia en nuestra historia ha hecho de que se mezcle mucho con los archivos en interponerla, generar dificultades, mejor dicho, en conseguir los archivos. Tenemos un caso muy contundente, que la Prefectura Nacional Argentina tenía muchos casos ricos de su Fuerza Aérea, y también estaban muy vinculados esos pilotos con lo que se conocían con los vuelos de la muerte. Entonces esos archivos, esos pilotos están hoy presos, muchos, y los archivos realmente desaparecidos. Entonces eso es un hueco muy importante en nuestra búsqueda. Muito bem. Uma última pergunta. Eu gostaria que tu comentasse a respeito dessa resistência que me parece que ainda existe das Forças Armadas argentinas não reconhecerem os fenômenos aéreos anômalos como possíveis OVNIs de natureza extraterrestre. La Fuerza Aérea Argentina hoy en día, es que en realidad no puedo hablar por la Fuerza Aérea, porque en el marco interno de la Fuerza Aérea hay varias posiciones. ¿Por qué clasificación en fenómenos anómalos y no en fenómeno OVNI? Exacto, bueno, cuando surgió el nombre de la comisión, yo no tuve mucho acceso a opinar. A mí me parece que lo más interesante como estructura de reconocimiento del estudio del fenómeno eran fenómenos aéreos inusuales, por ejemplo. Yo hubiera sugerido ese nombre, pero en relación a fenómenos aeroespaciales, no sé de dónde surgió, quién tiró la propuesta de ese concepto. Lo que sí te puedo decir es que la actual conducción de la comisión adhiere mucho a esa teoría de fenómenos aeroespaciales, porque parte de la base filosófica que como no existe prueba de la cuestión extraterrestre, en realidad ni siquiera podemos estudiar que ese fenómeno cause riesgo en el tránsito aéreo, como estamos escuchando hoy ya muy contundentemente. Nosotros con mi madre venimos de la FIDAE, donde la CEFA planteó el eje de estudio de las conferencias en la situación de riesgo que pudiera generar el fenómeno OVNI en el tránsito aéreo. Y la conducción de nuestra comisión plantea de que no se puede plantear ese parámetro en el estudio porque no hay nada que pruebe la existencia del fenómeno extraterrestre, por lo tanto no genera riesgo de ningún tipo al tránsito aéreo. Entonces filosóficamente es bastante difícil poder ponerse de acuerdo en esta, digamos, porque yo parto, ya va más allá de la hipótesis extraterrestre, tiene que ver con que hoy no hay dudas de que hay que reconocer que hay un fenómeno aéreo anómalo o inusual que interfiere en las operaciones de tránsito aéreo, y estos extremos de posiciones que van más allá de la condición extraterrestre de tu hipótesis
digamos, y hace imposible poder coincidir en una apreciación. Entonces, esta es la principal dificultad respecto a la Fuerza Aérea y su comisión. La Fuerza Aérea en general, hay miembros que opinan que sí, que el fenómeno es real y que merece ser estudiado sin entrar en la cuestión extraterrestre, sino como fenomenología. Y las otras fuerzas sí, como te decía, la Gendarmería, por ejemplo, y la Armada no tienen mucha dificultad de hablar del fenómeno, incluso desde su condición extraterrestre. Lo que pasa es que todavía esas fuerzas no tienen ninguna organización institucionalizada interna que pueda expresarla. Muito bem. Agradecemos então a participação da minha amiga, colega e grande companheira, pesquisadora, uma das principais pesquisadoras da América do Sul, na Argentina. E gostaríamos que, André, tu colocasse para nós as últimas palavras, uma mensagem que tu daria ao povo brasileiro a respeito de toda a comunidade ufológica sul-americana, o trabalho que está sendo feito na batalha, na luta para a abertura de arquivos. Bueno, en principio yo tengo un gran respeto, un gran cariño con toda la comunidad ufológica brasilera. Nos unen más allá de lazos de intercambios, de amistad profunda. Soy admiradora desde muy chica de toda la experiencia que vienen acumulando y la recreamos casi a una cuestión igualitaria de clon en Argentina, porque además soy de las personas que opinan que hay que copiar los modelos exitosos. Así veo la ufología de Brasil como líder en la región, y para mí siempre es un gran placer, un gran disfrute poder visitar estas tierras, traer la experiencia argentina. Siento además como la necesidad de dar informe para alguien que te guía en lo que intentás hacer, y para mí realmente siempre es muy emocionante, tanto para mamá como para el caso personal. Y además estos eventos me han permitido la posibilidad de abrirle las puertas a nuevos colegas de Argentina que vivan la misma experiencia, porque como siempre digo, cuando vuelvo a Argentina después de participar en estas no solo eventos sino intercambios, es que te abre la cabeza y ves todo definitivamente desde otro lugar. Así que soy una gran agradecida y una gran amiga de todo. Me siento así recibida y es un disfrute total. Gratidão, Andréia, muito obrigado. Da mesma forma, os brasileiros têm muito carinho pelo povo argentino.